Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Damaris, yo soy estudiante del Instituto Bíblico Jeruel. Estoy en mi último año de la etapa avanzada, gracias a Dios, y bueno, la tengo de profe a Marce y ella me ha dado en esta oportunidad el privilegio de poder compartir con ustedes una reflexión sobre algunos de los temas que ustedes están tratando. Y bueno, me hubiese encantado poder ir en persona, pero por una cuestión laboral se me complica bastante, así que bueno, les mando este videito para poder compartir y no perder la oportunidad de tener esta experiencia. Eh, Sé que uno de los temas que ustedes están tratando es sobre la expiación. Y bueno, yo estuve profundizando un poco sobre este tema y me gusta mucho porque es un tema que nos permite entrelazar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de una manera hermosa y de una manera espectacular. Así que bueno, quería compartir un poco con ustedes una reflexión, ¿sí? En la antigüedad el pueblo de Israel tenía una ceremonia que se llamaba Yom Kippur. Era una ceremonia que también se le llamaba el día de la expiación o el día del perdón, y era un día especial para el pueblo de Israel porque todo el pueblo se reunía para poder celebrar esta ceremonia en donde ellos recibían el perdón y la restauración por sus pecados de todo el año, por decirlo así. Ellos lo que hacían era como un día de reposo, nadie trabajaba, todo el pueblo estaba dedicado a esta ceremonia y también se le llamaba la ceremonia cara a cara porque era el día en donde el sumo sacerdote, luego de purificarse, entraba al lugar santísimo y podía encontrarse cara a cara con la presencia de Dios, ¿no? Y ahí derramar las ofrendas y el holocausto que ellos preparaban para honrar a Dios y también para pedir perdón por sus pecados. Este día era un día de humillación, era un día en donde ellos meditaban y reflexionaban sobre sus errores, sobre sus caminos. Era un día en donde ellos buscaban a través del arrepentimiento recibir el perdón de parte de Dios, pero en ese tiempo, para poder expiar una culpa, para poder limpiar una culpa, para poder excusar o purificar a alguien de un error, era necesario un sacrificio, ¿sí? Todavía ellos estaban en el tiempo de la ley ellos necesitaban que hubiera un sacrificio, que hubiese una entrega para poder cubrir, que eso es lo que significa expiar, para poder cubrir una culpa. Entonces el Señor le dio a Moisés en Levítico 16 todo un instructivo de cómo celebrar esta ceremonia y cómo era el paso a paso de cada uno de los detalles que ellos tenían que tener en cuenta en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la actividad del sacerdote, en cómo se tenía que preparar, qué tenía que ofrecer, qué tipo de animal, ¿no? Un montón de detalles que los podemos leer y los podemos encontrar en Levíticos 16, como les decía recién, pero yo quería hacer énfasis en cómo el sacerdote escogía, dice que un becerro para el sacrificio y también escogía dos machos cabríos. Estos machos cabríos dice que se libraba suerte sobre ellos y uno, el que salía sorteado, era escogido para el sacrificio y el holocausto al Señor, ¿no? Y el otro dice que el sacerdote imponía las manos sobre el animal y de alguna manera simbólicamente trasladaba sobre ese animal todos los pecados del pueblo de Israel. Entonces en ese momento era como que ellos hacían un traspaso de culpa y ese animalito cargaba con la culpa de todos los pecados. Dice que a ese animal se lo llevaba al desierto y se dejaba que se perdiera en el desierto, simbólicamente de alguna manera haciendo entender de que ese animal alejaba el pecado del pueblo de Israel. Esto era una ceremonia muy especial y tenía mucho peso para el pueblo de Israel, ¿no? Pero nosotros hoy podemos entender a través de esta ceremonia que tenía de parte de Dios una intención especial, ¿no? Y hoy nosotros podemos comparar este día de la expiación con la obra redentora de Cristo por cada uno de nosotros. Hoy nosotros tenemos mayor luz sobre esto porque podemos ver a través de Cristo la obra que Dios planificó para traer salvación y restauración y perdón de pecados
a nuestras vidas. Y saben que el libro de Hebreos es un libro en donde su autor dedica prácticamente 4 capítulos a explicarnos cuál era la comparación que había entre este evento, entre esta ceremonia y la obra de Cristo, ¿no? Y yo rescaté algunos versículos como para que los podamos leer ahora, y puntualmente quería compartir con ustedes Hebreos 9, desde el versículo 11, que dice así. Si ustedes tienen ahí para acompañarme, buenísimo, y si no, prestemos atención a lo que voy a leer. Dice así: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense en cuanto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Sí? Entendemos a través de esto que la obra expiatoria que hacían en el Antiguo Testamento no podían quitar el pecado verdaderamente del hombre, ¿no? Eran simplemente una ceremonia, un símbolo de lo que Dios quería o anhelaba para el pueblo, ¿no? Pero entendemos que esta ceremonia en sí misma no traía libertad sobre el pecado. Pero estas ceremonias sí prefiguraban a Cristo, a Jesucristo y su obra expiatoria por toda la humanidad, ¿no? A través de su muerte, Cristo lo que hizo fue quitar el pecado de toda la humanidad y darnos acceso a la salvación, al perdón y darnos acceso al Padre, ¿sí? Quería, en Romanos 3:23, es un versículo que conocemos mucho, pero que es muy profundo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este pasaje encontramos un tema o otra palabrita que está muy relacionada a la expiación, que es propiciación. Y propiciar dice que es refrenar, disminuir o calmar la ira de Dios mediante un sacrificio. En este caso nosotros entendemos que el sacrificio que se entregó fue Cristo mismo para salvarnos a nosotros. Y dice que este sacrificio lo que hace es satisfacer la justicia de Dios y da como resultado una respuesta favorable hacia nosotros, que es lo que nos permite tener acceso hoy a la salvación y a una relación directa con Dios, ¿sí? Hoy nosotros no necesitamos ofrecer animales, ni necesitamos sacrificios reales como lo hacían en el Antiguo Testamento, porque Cristo ya lo hizo una sola vez y para siempre, ¿no? La salvación que el Señor nos da es una salvación eterna, y una sola vez su sangre derramada fue suficiente para poder expiar y limpiarnos a nosotros de todos nuestros pecados. Ahora yo quería compartir con ustedes algunas verdades que encontré en estudiar este tema del día de la expiación, ¿no? Y la primera de ellas es que presenta el pecado como algo que nos contamina y que interrumpe nuestra relación con Dios. Leíamos acá en Romanos 5:23, dice: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos, estamos separados de poder tener una relación con Dios. Y esta obra expiatoria trae a luz esta verdad,
de que el pecado ensucia nuestras vidas, de que el pecado nos aleja de Dios, de que el pecado contamina nuestra mente y nuestro corazón. También hay otra verdad que trae, que es que presenta a Dios en su santidad y pureza. ¿Sí? Tenemos un Dios santo, tenemos un Dios puro, que aún en su palabra dice, sean santos porque yo soy santo, ¿no? Y Dios quería que nosotros pudiéramos acercarnos a su santidad. Por eso es que Jesucristo cumplió con esta obra de redimirnos y darnos la posibilidad de ser santos a través de su sacrificio, de la fe en su sacrificio. Pero tenemos que entender que tenemos un Dios santo y que más allá de que Él nos amaba y más allá de que Él quería que nosotros fuéramos salvos, Él no podía negar su propia santidad, Él no podía negar su propia cualidad de santidad. Entonces, así como veíamos y estudiábamos recién de que el sacerdote se purificaba para poder entrar al lugar santísimo, de la misma manera Cristo nos santifica a nosotros para poder tener relación con Dios, porque Dios es santo, ¿sí? Otra de las verdades que encontramos en este tema es que Dios fue Él mismo el que nos brindó el medio para poder restablecer la conexión con nosotros, porque nosotros por nuestros propios medios no lo podríamos haber logrado de ninguna manera. Fue el mismo Dios que nos ofreció a Cristo como mediador para poder salvarnos a nosotros y darnos una nueva oportunidad, ¿sí? Leíamos recién en este pasaje que leí recién de Romanos, pero también en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y aún nosotros siguiendo en pecado y dándole la espalda a Dios, Dios seguía en su intención de salvarnos y por eso es que nos ofreció y nos trajo la posibilidad de tener un Salvador, ¿sí? Otro de los temas que nos demuestra esto es la justicia de Dios, ¿sí? Más allá de que Dios es un Dios de amor, es un Dios justo, es un Dios que respeta su propia justicia y de alguna manera Él necesitaba saciar esa justicia. Por eso es que leíamos recién de que Cristo intervino en esto para poder satisfacer la justicia de Dios con su pureza, con su santidad y tomar nuestro lugar para darnos salvación, ¿sí? Por otro lado, también encontramos en esto el amor de Dios, proveyendo un sustituto para nosotros que somos pecadores. Como decía recién, en Romanos 3:25, que es uno de los versículos que les leí recién, dice que Cristo Jesús fue puesto como propiciación. Y Cristo fue puesto de alguna manera como un intermediario para que la ira de Dios pueda ser aplacada y nosotros podamos tener acceso a la presencia de Dios, ¿sí? Y por último, demuestra los beneficios que hay para aquellos que aceptamos esta provisión expiatoria de Dios. Tenemos limpieza de la contaminación, perdón de nuestras culpas, liberación del castigo que merecemos y que no vamos a recibir porque Cristo ya lo recibió, y también la restauración de la eternidad. Si hay algo que el hombre perdió cuando pecó, fue la eternidad, ¿no? La perdimos a través del pecado de Adán y Eva, y así como dice también la palabra de Dios, que así como por uno ingresó el pecado a la humanidad, así también por uno obtuvimos la salvación y la redención. Entonces el Señor, cuando murió en la cruz y hizo este sacrificio por nosotros, nos devolvió la eternidad. Y por eso es que podemos leer en Juan 3:16 que dice que el Señor nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que cada uno de nosotros podamos tener vida y vida eterna, ¿no? Y es uno de los mayores regalos que Dios nos da, el devolvernos la eternidad para poder disfrutar de una eternidad con el Señor. Algo que nosotros, por nuestros propios medios, no podríamos haber alcanzado ni podríamos haber recuperado. Pero el Señor en su gracia y en amor nos cubrió
y a través de su obra expiatoria en la cruz nos trajo salvación y perdón de nuestros pecados. Por último, en Hebreos 10:14 dice, pues mediante esa ofrenda, o sea, Cristo, Él perfeccionó para siempre a los que están haciéndose santos, o sea, a nosotros. Qué hermoso es poder alinear esto y entenderlo en la profundidad que Dios quiere que lo entendamos, ¿no? De entender el valor que tuvo la obra expiatoria de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y que no se nos vuelva solamente una teoría, que no se nos vuelva solamente un saber, sino que podamos, cada vez que estudiemos, cada vez que leamos la palabra, cada vez que reflexionemos sobre lo que Cristo hizo por nosotros, que podamos entender la grandeza de lo que Él hizo por nosotros, de todo lo que nos devolvió, de todo lo que nos proveyó por haber puesto su vida por cada uno de nosotros. Espero que lo que les compartí les haya servido, que les sea útil. Y bueno, la verdad que ha sido un privilegio para mí poder, aunque sea de manera virtual, acercarme a ustedes y compartir este tema tan hermoso que nos alcanza a todos, ¿no? Que es la obra expiatoria y la salvación de Cristo por cada uno de nosotros. Les mando un abrazo enorme y gracias por haber dedicado estos minutos a escucharme. Que Dios les bendiga, chicos.